Hola, bienvenido a mi canal Hacer Consciente el Inconsciente. Hoy vamos a hablar de conocimiento, hoy vamos a hablar de lo que somos, de cómo funcionamos, qué hacemos aquí, de dónde venimos, a dónde vamos, cómo funcionamos. Porque tenemos una vida y la vida no puede venir por un azar, un dios, una casualidad, un error de la naturaleza. La vida tiene que venir por algo. Tenemos cada uno unas vidas parecidas, nada parecidas, muy iguales, nada iguales, cada uno tiene una vida. Así que la vida no es algo que nos viene y nosotros vamos a ver cómo lo solventamos. No hay un pasado, un presente y un futuro lineal como lo vemos, no. La vida es algo que vamos construyendo. Vamos construyendo hoy lo que vamos a ver mañana. ¿Por qué estamos construyendo hoy lo que vamos a ver mañana? Hoy y mañana es un relativo, o sea, es un decir, no mañana exactamente, pero siempre lo que vamos a ver más adelante. Porque ahora, en vibraciones más altas, nosotros creemos que las cosas son de una manera. Y eso que creemos luego lo vamos a ver. Ahora, como no somos conscientes de que estamos en grados, en frecuencias, en varias dimensiones a la vez y creemos que es lineal porque el tiempo que vivimos es muy lentito y entonces nosotros lo vemos secuenciado, pues creemos que la vida nos viene y nosotros vamos a ver cómo la solventamos. Pero claro, no somos conscientes de que nosotros somos los que estamos poniendo en funcionamiento todo lo que luego vamos a ver. Así que la vida no es lineal. La vida es en grados, la vida es cuántica, la vida es en varias dimensiones a la vez, la vida es en grados de todo. ¿Por qué grados? Porque todo lo que es un movimiento, todo el movimiento que existe es así. Y si nosotros lo vemos lineal es porque hay mucho recorrido, o sea, porque entre esto y esto nosotros lo vemos lineal, pero no es lineal, todo tiene un salir de la nada, un recorrido por la existencia, un volver hacia la nada. Todo, desde el Big Bang hasta el último pensamiento, todo. Como organismos, como células, como moléculas, como átomos, todo hace este recorrido a más velocidad o a menos velocidad. Es decir, si vamos a las partículas subatómicas, estas que dicen que decaen enseguida, o sea, es decir, que se ven y no se ven, si tienen carga, porque si no tienen carga, saben que están, pero no están. Pues cuanto más próximos estamos a esta perfección, a esta nada que somos, más decaen más rápido. Tienen este toroide, un salir de la existencia y de la no existencia y un volver a la existencia. Nada. Segundos, décimas de segundos, pero luego depende cuánto distorsión tenga de esta perfección que somos, cuánto estemos en la existencia, pues cada vez estamos más y más y más, tanto que si todo empieza con la gran expansión, con el Big Bang, pues hay un toroide que está yendo hacia la existencia y volviendo a la no existencia de 13.800 años luz, que dicen que es. Puede ser más, puede ser menos, en el fondo el tiempo es relativo ¿a qué? A la mente. Todo lo que existe es mental. Kybalión dice que todo es mental, y es mental. Todo el movimiento que hay es esto. Y nosotros somos esto. Además empieza así, no sé por qué porque es muy curioso, porque hace así y luego baja. Es decir, de la nada va haciendo así. Y ya cuando se va haciendo más lento va haciendo así, es decir, de así pasa así. Entonces nosotros lo vamos viendo de otra manera. Esto es todo el movimiento que existe. No hay más movimiento que este. Y nosotros, esto que creemos que vamos de un sitio a otro y volvemos y cogemos un avión y todas estas cosas, es pulsiones de esta perfección que somos, haciendo ese recorrido. Ahora, las partículas, cuanto más se aproximan a la nada, menos están en la existencia y más vuelven a la nada haciendo esto. Y lo máximo es el Big Bang, que también hace esto, y en el medio también tenemos nuestra vida. Un pensamiento hace estos giros. Un sentimiento hace estos giros. Nuestra vida hace estos giros. Todo hace este giro. Una fruta cuando
cuando se empieza a hacer hasta que se deshace una flor que empieza siendo una flor y luego decae, decae de flor y se hace fruta y luego decae y así. Todo son movimientos toroidales. Cuanto más en la existencia estamos, más nos alejamos de esta perfección que somos, de esta nada, más formas vemos. Y cuanto más en la existencia somos, más autosuficientes somos en la existencia, más sofisticados o complejos somos en la existencia, más perdemos la idea de lo que somos, más nos alejamos de esa perfección. Entonces, yo hoy cuando estaba escribiendo, porque sigo escribiendo mi tercer libro, que para mí es que a mí todos me parecen súper interesantes, porque son lecturas totalmente diferentes y difíciles, yo creo que sí. No para cualquiera en el sentido de que hay que rotar la cabeza y hay que tener un mínimo de entendimiento y sobre todo ganas de ver las cosas de otra manera, porque si sabemos que hasta ahora, como las vemos, no funcionan, pues lo más lógico es que queramos verlo de otra manera. Yo por lo menos de ahí partí. Entonces hoy estaba escribiendo sobre como más o menos como una diferencia, así muy de andar por casa, de lo que hay entre la diferencia de una partícula o un átomo a la diferencia que hay en una célula. Y entonces, claro, una de las cosas que más o menos te vienen a decir, pues es que las partículas como mucho se organizan para hacer moléculas, y las células pues es el primer organismo vivo y es la primera, digamos, pieza de cualquier organismo vivo. Pero claro, volvemos a lo mismo. ¿Por qué la célula se identifica más como vivo y la partícula como menos vivo? ¿O por qué se identifica, pues no sé, que las montañas, las piedras y todo esto son menos vivos y, no sé, la ameba y cualquier animal de cualquier son vivos? Pues depende del grado de mente. Porque claro, en el mismo momento que esta nada, que es perfecta, ¿por qué es perfecta? Porque tiene una vibración tan alta que no tiene comparativa, lo cual no hay con qué compararse, no hay existencia. Se observa y entonces ya hay dos, el que observa y lo observado. Entonces ya no solamente es esa perfección, ya hay dos. Digamos, aquí empieza como las partículas. Las primeras partículas ven como que no tienen ni carga. Luego ya cuando un poquito más ven que ya tienen carga. Ya es el observador, lo observado y la acción de observar. Y luego ya cuando nos vamos, digamos, a lo que es una molécula, pues digamos la molécula como que se autorregula, como que se forma con otras para hacer estructuras más grandes y más complejas y más grandes y más complejas, y puede aparecer, volvemos desde la ameba, que es la primera, hasta lo más complejo que hay como ser vivo, que somos los humanos, que los humanos ya tendríamos que empezar a ser conscientes de todo esto. Es decir, si vamos a la existencia, el ser humano tendría que ser consciente de que es esa perfección, de que es esas partículas, de que es ese mineral, de que sigue yendo a animal, que sigue yendo a humano, y el humano se supone que se diferencia de lo que es el animal puramente dicho, de que empieza a ser consciente de todas estas cosas para que vuelva de una manera consciente a la no existencia. A la no existencia no quiere decir que nos vayamos del cuerpo, quiere decir que dejemos de ser tanto la mente que está creando la vida que vivimos y empecemos a ser conscientes de la conciencia que crea todo esto. Sigue siendo el darnos cuenta de dónde partimos, o sea, cuanto más estamos en la existencia, más perdemos la percepción de que somos no existencia. Cuanto más estamos en problemas, más alejados estamos de esta perfección que somos sin problemas. Entonces, al ser conscientes de toda esta totalidad, nos es más fácil relajar la mente, porque al fin y al cabo es la que está creando todas las distorsiones. De hecho, en el mundo de la existencia, cuanto más complejo es un organismo del tipo que sea, porque claro, nosotros somos como humanos somos un organismo, pero luego como familia también somos
un algo formado, como país también somos un algo formado, como planeta también somos un algo formado, como galaxia. O sea, entonces es como cuanto más da la existencia, más se junta una cosa con otra para ser más una estructura más grande, pero cuanto más en la no existencia somos esta partícula que anda por ahí, el bosón de Higgs. Mira, yo he escuchado un físico ayer, una física en este caso, y una de las cosas que más me sorprendió es que hablaba del campo de Higgs, la mecánica de Higgs, o todo lo que tenga que ver con el Higgs, es decir, algo que está ahí, que consideran que está para conseguir enlazar unas cosas con las otras. Y entonces en este caso le decía, bueno, el bosón de Higgs es como un campo, entonces las partículas, además ponía el ejemplo de que es como si fuera un campo de nieve, y entonces si las partículas son muy poco pesadas no tocaban el campo, pero si eran más pesadas tocaban el campo, entonces se cargaban más de masa, que de alguna manera el bosón de Higgs, a donde quiero llegar, estaba para cargar de masa a estas partículas o luego para volverlas a, o sea, como que hay una partícula que puede hacerse, yo que sé, electrón y positrón, y luego esta puede volver otra vez en sí a no ser a partícula. Entonces el bosón de Higgs lo que hace es como el número que suma y el número que resta para que luego todo quede igual. Y es la primera vez, que es a lo que voy, donde escucho que dicen, vale, y si el bosón de Higgs da masa a las partículas, ¿qué es lo que da masa al bosón de Higgs? Y esta chica más o menos me venía a decir, es que el bosón de Higgs más o menos se da masa a sí mismo. Y entonces dije, bueno, empezamos ya, entonces empiezan los físicos, además él era físico más que cuántico, era una física teórica. Entonces digo, empiezan a darse cuenta que hay algo que parte de y vuelve a un algo. Digo, bueno, pues hasta que ya empiecen a dar por hecho que no hay un algo lineal, que el Big Bang no es algo que ocurrió, que es algo que ocurre, que tiene esta forma de la no existencia a la existencia y una vuelta a la existencia, de la no existencia a la existencia, y de la existencia una vuelta a la no existencia. La no existencia quiere saber cómo es la existencia, y una vez que ya hace un recorrido por la existencia, cuando vuelves sabe algo más de la existencia, pero a la medida que vamos a la nada somos cada vez más conscientes de esta nada que somos. Por ejemplo, las mentes más desarrolladas en el mundo en que vivimos, en el mundo de la distorsión, en el mundo de la existencia, porque si no hay distorsión no hay existencia, si no hay mente no hay existencia, si no hay alguien que colase estas partículas que no existen, o estas partículas tan rápidas, no habría existencia, porque la existencia es una distorsión de la percepción. Pues hay mentes que están muy evolucionadas, más en la distorsión de lo que es en el mundo de la existencia, y son los que se están colocando, haciéndonos ver la vida que vivimos. Son los que nos dicen, para mí siguen siendo los 4 jinetes del apocalipsis: la ciencia, la economía, la religión y la política. Donde colocan al Dios, donde colocan todo, es decir, de la parte psicológica para abajo te van diciendo cómo van a ser las cosas y por qué son así, pero al final tú caes en que eso es así, lo ves y les das la razón. Entonces estás todo el rato en el mundo de la existencia, pero siguen siendo mentes que no son conscientes de esta conciencia superior. Entonces son gente inteligente, pero no son maestros. Entonces nos llevan todo el rato a un mundo destructivo, porque al fin y al cabo lo que están utilizando es la mayoría de la gente o sea, utilizan el mal de mucha gente para un bien de muy pocos. Y le dan tanto la vuelta que ese bien de muy pocos, o sea, consideran que encima les tenemos que dar las gracias porque trabajamos para ellos, porque como si todo fuera de ellos. Y aquí hubo un momento que los políticos era como a la clase media baja, en España por lo menos hace muchos años, los políticos estaban tan posicionados en que era como si la España fuera suya cuando hablaban, aunque intentaban ser modestos, te venían a decir que encima que te dejaban casi subsistir y te dejaban aquí y tú no tenías que hacer nada, pues encima te quejabas. O sea, la gente se apropia tanto de las conciencias de las personas, de las mentes de las personas, que encima se consideran que hay que agradecérselo. Entonces siguen llevándonos más en la distorsión. Cuando nosotros somos conscientes que nosotros aquí y ahora somos esta perfección, que nos movemos así, que no hay un tiempo lineal, que son grados. ¿Por qué son grados? Porque hay este movimiento, porque hay un ángulo, y un ángulo hace un grado.
no es hacia el pasado ni hacia el futuro, es escalar hacia arriba o hacia abajo, siendo frecuencias. Y cuando somos conscientes de todas estas cosas, empezamos a ver que estos somos nosotros, que aquí, soy la nada, la perfección, que aquí tengo este campo de todas las posibilidades, que aquí tengo la parte psíquica, esta parte que es anterior a los sentidos, que aquí tengo los sentidos con unas creencias que pienso desde ahí, siento desde ahí y es lo que vivo. ¿Qué vivo? La creencia de lo que yo creo que es verdad, pero entonces ¿qué es mi vida? Mi creación. No tengo que aprender a crear, porque estoy creando todo lo que vivo. Lo que tengo que ser consciente de lo que hago y cómo lo hago para crearlo más o menos en armonía con lo que yo quiero, o ser cada vez menos mental y dejar que cada vez vaya más la conciencia. O sea, confiar. ¿En quién? En nosotros. ¿Cómo voy a confiar en mí? Pero porque es que nunca confiamos en nosotros, ni nos escuchamos, ni sabemos lo que queremos. Nos cuesta mucho pararnos, nos cuesta mucho... parece que sentirnos bien es como fallar a alguien. Estamos muy todavía en esa distorsión, pero urge de alguna manera que todos seamos conscientes del poder que somos, porque tenemos toda la información desde la existencia a su existencia aquí con nosotros. Depende, donde pongamos el foco, eso lo vamos a ver. Si estamos muy metidos en los problemas, más problemas vamos a ver. Si llevamos un montón de años, que yo ya llevo un montón, 40 y tantos años, queriendo saber de qué va todo esto, pues cada vez vamos viendo más de qué va todo esto. Pero nosotros somos el que tenemos el libre albedrío y nosotros decidimos qué pensar, porque luego es lo que vamos a vivir. Pero no vivimos las cosas que nos vienen por un azar, un Dios, no. Miramos cómo vivimos y sabemos cómo pensamos y sabemos cómo sentimos. Soltamos esa manera de ver la vida y entonces nos sentimos mejor. Al ver que nos sentimos mejor es porque pensamos mejor. Entonces ya no tenemos que ir a alguien que nos diga cómo va a ir nuestra vida, tenemos que escucharnos a nosotros. Y al escucharnos a nosotros sí o sí surge esa parte nuestra más rápida, que es la perfección. Así que las partículas que todavía no encuentran, que ahora ya no solamente tienen carga, sino que ven que solamente tienen masa y no tienen carga porque no emiten luz, pues se están aproximando más a esta nada. Y entonces si alguien ya nombra que el bosón de Higgs se autorregula a sí mismo, pues ya están hablando de esta forma. Cuando nosotros lo llevamos a nuestra vida y cogemos este modelo y sabemos que esto es nuestra vida, así, no lineal, que así nuestra manera de pensar, no lineal, escalar en grados, en frecuencias, en vibraciones, que así es nuestra manera de pensar, que así funciona el programa, el paradigma donde nos montamos, si nos montan mucho los jinetes del apocalipsis, que así es nuestra parte psíquica, que así se mueve la partícula más pequeña que somos, aquí y ahora, y así, como esto, aquí nada, es la perfección de donde partimos, todo es así. Si somos conscientes de ello, empezamos a darnos cuenta que, claro, evidentemente las piedras, las montañas, la arena y todas estas cosas no están inertes. Solo como no tiene ese tiempo tan, como lo vemos nosotros, tan lentito, que nosotros decimos, mira, ayer, hace 2 años, hace no sé cuánto, pero esa es una manera de bajar el tiempo más abajo de la mente, es decir, la mente abre el tiempo. Nosotros, depende si estamos muy cómodos o poco cómodos, el tiempo va más deprisa o más despacio. En el mismo momento que la conciencia se observa a sí misma, abre un espacio. Y ahí, al observar, hay más espacio, entra la mente y entonces pasamos de ser partículas a ser células. Y de ser células a ser órganos, y de ser órganos a ser bichos por aquí viviendo, y de ser bichos viviendo a ser familias, países, galaxias, y la nada misma. Yo no sé, algunas veces me da la sensación que la lío mucho y otras veces es como, espabilemos, somos un poder inmenso y estamos manifestando como si fuéramos poquita cosa.
todo parte porque nos escuchemos a nosotros. Querer cambiar el mundo que vivimos es como mirarnos en el espejo y si no nos gusta nuestro rostro, que romper el espejo. O cambiamos el rostro, o por mucho espejo que rompemos, no va a cambiar nuestro rostro. Por mucho que nos peleemos con el mundo que creamos, no va a cambiar el mundo. Pero si sí somos capaces de observarnos a nosotros y armonizar dentro, el mundo cambia. Porque sigue siendo el reflejo de cada uno. Y eso, porque no somos conscientes, o porque son conscientes y nos llevan todo el rato a seamos peones de ellos, parece que está costando mucho. Pero luego no es tan difícil, es bastante más fácil. Buen viaje de retorno a casa, porque eso es lo que estamos haciendo, retornando a lo que somos. Gracias por estar ahí. Gracias por suscribiros y nos vemos en próximos vídeos.